Por fascinación comienza todo, y mientras ésta persista no hay nada ni nadie que nos haga separar del camino. La fascinación lo dirige todo, perdámosla y todo quedará relegado a la nada, como si solo la hubiéramos soñado. Pero como toda seducción, también tiene sus riesgos, inconvenientes, miserias, sus implícitas renuncias a una vida normal. Y como no se puede luchar contra un encantamiento, tratamos de llevarla lo mejor que podemos y hacer de ella una vocación. La barra de la T corta y recia indica energía. Es audaz. Así lo indica su letra dinamorfa de rasgos firmes. Tiene un gran espíritu de independencia como lo revela su letra disociada. Por su libertad se jugaría la vida. Temperamentos así rara vez se unen en matrimonio. Prefieren el amor libre. Cada tanto le pedí a mis amigos que me llevaran a algún sitio, siguiendo una pista o pensando en algún lugar en particular de la ciudad. Los autos están Al revés. ¿Será acá? Ha cambiado tanto nuestra ciudad. Ante la desazón volví a sumergirme en la rutina de mi trabajo de prensa, sin saber que tal vez allí encontraría alguna respuesta a este misterio. Y después tenemos aquí Presidente Roca, al 500 por un rojo, en una pizzería. Hola, hola, hola. Diego, el audio, ¿todo bien? Arrancamos. Estamos con Marcela Ruemer, la directora del Museo Municipal de Bellas Artes Juan B. Castañino. En los últimos días, el museo adquirió una obra de arte de mucha polémica en la ciudad de Rosario, titulada Virgen y Vagina. En realidad es sin título. La artista, que se llama Mónica Castañotto, produjo la obra en el año 99 y hace un tiempito, sí, un grupo de coleccionistas e interesados donó la pieza para el acervo del museo. Vamos a recordarle a la audiencia la polémica que se creó en torno a la exhibición de esta obra aquí en el museo. Bueno, corría el año 1999 y en el Museo Castañino se habían hecho unas reformas edilicias. Entonces se planea una muestra que se titulaba 34 artistas rosarinos contemporáneos. La pieza de Mónica Castañotto estaba en la planta baja, en la ala izquierda. Es una pieza que consta de unas imágenes de vulvas femeninas y imágenes de la Virgen. La imagen, mientras se estaba exhibiendo aquí en el Museo Castañino, fue agredida por la gente. ¿De qué manera? Bueno, produjo obviamente una polémica grande entre las creencias religiosas y la institución Iglesia y generó diversas polémicas que podemos resumir. Algunas eran sobre si una institución pública como el Museo Castañino debe o no permitir exhibir una pieza de ese calibre, porque al lado tenía pinturas, esculturas, bueno, otro tipo de piezas no tan, digamos, polémicas. Y también produjo ruido en lo que es la comunidad católica, ¿no? La imagen, la obra, fue robada, salió
¿Salió del museo? No, no fue robada. En un momento una señora que estaba muy apasionada con su tema, digamos, que se sentía personalmente excesivamente agredida, ingresó al museo, entonces la quiso agredir y la quiso descolgar, y entonces la guardia de seguridad enseguida la sacó y le dijo, no, señora, ¿qué pasa? Y bueno, se produjo así como un altercado, pero bueno, no llegó a lastimar la obra. O sea, la obra está intacta, Marcela. Sí. Fue bastante parecido a esto. Íbamos con Ángel en el móvil de prensa. Tal vez la nota que acabábamos de hacer me hizo hablarle de las fotos que había encontrado. Siempre llevaba alguna conmigo. Me preguntó dónde las había hallado y al instante un nombre salió de su boca. Chaume. Comparo, viste, una foto que tenía de la puerta con la foto de la... Claro. Dije, esto es de acá. Claro. Yo participaba también de ese informe sobre Ovidio Lagos, ahí donde vivía Chaume, que fue un boom periodístico para esa época. Chaume hacía todo con Super 8. ¿Llegaste a ver algo vos de todo ese material? Sí, lo vi. Él sacaba fotos, claro. Tanto como pornografía como de visita en su departamento. Iban las mujeres con tapado de piel, pero desnudas abajo. Él le hacía abrir el tapado de piel y sacaba foto en zonas emblemáticas. Por ejemplo, sacaba foto con mujeres desnudas en el Monumento a la Bandera. Y había fotos de ese tipo también. Ángel es el último de su especie. Comenzó su carrera de periodista televisivo durante el Mundial del 78. ¿Por qué no detuvieron, señor? A volver acá, señor. ¿Por qué no detuvieron? No quiere dar la cara. Vamos a tratar de ubicar al otro de los detenidos aquí en este procedimiento. A ver si la policía nos deja trabajar. ¿Por qué está detenido, señor? De la cara, ¿qué ha hecho? No da la cara. Reiteramos este procedimiento en la tarde de hoy. Aquí va uno de los detenidos y el otro va en el comando 856 de la Policía de Rosario. En este momento se retiran del lugar. En el padeliento y... Va, De repente, las fotografías comienzan a revelar su verdadera naturaleza. Estas fotos se corresponden a una causa muy grande que hubo acá en Rosario que me tocó intervenir, dictar la sentencia. Así que me llamó mucho la atención y que llamó la atención en su época, incluso en los periódicos, en los medios de prensa. Caso de un señor, un funcionario de carrera de la Dirección Nacional Provincial de Rentas, que alcanzó el cargo de director general de una gran cultura, abogado, oriundo de Santa Fe, y que después habrá que ver las razones por las cuales vino a parar a Rosario, tuvo un modo de vida en la cual su relación era estrictamente hecha con lo sexual, que pasó por varios estadios, donde participó inicialmente y tenía una actitud de voyeur casi, o sea, de mirón, comúnmente lo llamamos, pero que es una forma de perversidad o de desahogo sexual, y que se trasladó en el tiempo con una particularidad muy esencial, que era dejar nota de todo lo que hacía. Tenía, y encontramos en la investigación, una especie de diario íntimo de casi más de 40 años de todas sus actividades, en la cual fue después progresando en el avance, sobre todo acá en Rosario,
donde después comenzó a trabajar con mujeres determinadas, donde después conseguía personas, y su modus operandi era muy simple. Él tenía una forma de relacionarse con las personas y les ofrecía entonces posibilidades de acceder a tipo de trata sexual o cualquier tipo de actividad de esa índole, para su satisfacción personal. Eso lo decía perfectamente en su diario y lo dice después en una de sus declaraciones, y que culmina para él lamentablemente en que en la última etapa de su vida, ya a los casi 70 años, es encontrado denunciado anónimamente a la policía, con el domicilio de él se realizaban algún tipo de fiestas, y cuando se produce el allanamiento en el domicilio de él se le encuentra a él fotografiando y filmando un acto sexual con participación de menores, y de allí surge toda la investigación. Alcanzó el rango de director general de renta de la provincia estando en Santa Fe. Es un funcionario muy conocido en Santa Fe, de una familia bastante respetable de Santa Fe, él y su señora, una señora también de una familia muy respetuosa. Y las primeras fotos que se encuentran en ese trayecto que él tiene muy ordenado en cajas y en el diario, a partir de la cual hace referencia, son fotos obtenidas en terrazas o habitaciones, pero sobre todo en terrazas, que se ve que ahí era el lugar más apto para sacar tipo determinadas de fotografías en la ciudad de Santa Fe. Este hombre, descubierto en Santa Fe, o por comentarios, Santa Fe es una ciudad pequeña, era más pequeña, un poco patricia, un poco, podemos decir, sin ánimo ofensivo, pacata, como sociedad, quedaba marcado. Ya ese hombre estaba casi, diríamos, eliminado o marcado como para algún otro tipo de actividad social. Y en Santa Fe la actividad social es muy importante. Y probablemente puede ser por eso, o puede ser porque además de eso ya no podía desarrollarse ese tipo de actividades, ya estaba sobreadvertida. Vino a Rosario, una sociedad mucho mayor, mucho más abierta, en el sentido de la formación estrictamente social, con muchas ya mayor posibilidades. Supongo que acá encontró mejor campo. ¿Le puedo preguntar de dónde, cómo la obtuvo? Estas fotos, permítame que les muestro. Yo las encontré a la vuelta de mi trabajo. Y esta foto es la puerta de la casa de Chaume. Ajá, Ovidio sí Lago. señor, Ovidio Lago. Ovidio Lago. Sí. Yo las encontré en un contenedor de basura que estaba enfrente. Un día pasé y vi 3 o 4 fotos tiradas en el piso y vi que venían del contenedor de basura. Y cuando veo ahí había negativos, fotos, estaban cartas y cosas. Y bueno, recogí todo lo que pude porque me llamaron mucho la atención. Eran todas fotos de mujeres y sobre todo me llamó la atención la cuestión del sello judicial. Del sello judicial. Acá hay algo. El blanco y negro, por supuesto, ya en un momento que hacía rato que estaba la foto cromática de color, pero bueno, se ve, pero claro, estas no son en principio objeto de una encuesta penal, podrá el gusto compartirse o no compartirse, pero no veo acá las que fueron tomadas en cuenta para perseguir penalmente por la Fiscalía y por las capacidades oficiosas de un juzgado de instrucción, con
corrupción de menores y facilitación de la prostitución. Esto empezó con una denuncia anónima recibida en una dependencia policial muy cercana a la jefatura de policía de la ciudad. Con la intervención telefónica se vio que el movimiento que había ameritaba que, bueno, a veces yo no recuerdo el texto de las conversaciones, pero tenía color el asunto, se dispuso el allanamiento, nos encontramos con un sorprendente cuadro de una profusión de materiales, de equipos y correspondencia, y después se dispuso la interceptación de la correspondencia. Y bueno, y se empezaron a tomar las declaraciones indagatorias, y bueno, esto que se ve acá, que fue una medida, porque incluso para el personal era medio como parar el juzgado, poner a identificar y preservar adecuadamente 27.000 fotos, revistas, catálogo, cámara, había una especie de laboratorio fotográfico, y esta foto no sirve. No servía, no tenía interés para la causa. En aquel momento era esto muy artesanal, muy con una tecnología como que usted ve blanco y negro que había, me parece recordar blanco y negro, y había cromáticas también, y después había intercambio de correspondencia que daba una expansión transnacional de lo que aquí se hacía, ¿no? ¿En esas fotos había menores? Había menores, sí. Se veían menores que uno notaba que eran menores, y que lo que no podíamos precisar era el momento. Encontramos a fulano de tal, que es de esta foto, que en este momento tiene 5 o 6 años más y ya es una persona adulta, pero que va a contar, reconociendo su foto, cómo llegó a estar en esa pose, en un acto que era de un chico con una persona de mucha diferencia de edad y con una situación que era evidentemente corruptor. Y después el problema fue que el condenado volvió a tener un episodio, por lo que yo eso ya no fui el instructor de esa nueva causa. De manera que se ve que había una perseverancia o alguna proclividad que iba más fuerte, era más fuerte que lo que había tratado de hacer la ley. El viernes 12 de marzo de 1982 aparece por primera vez en el diario La Capital la noticia sobre la detención de Chaume. El domingo, 2 días después, aparece un artículo firmado por la Liga de la Decencia, en referencia al caso. No me acuerdo que haya constado en ningún lado una acusación de que esto fue armado, inventado, etcétera, por la Liga de la Decencia, porque la verdad es que cómo hace la Liga de la Decencia o alguien que le tenía inquina al señor Chaume, o alguien a quien le debían plata o debía plata, o por cualquier motivo que estaba desairado por alguna víctima, ¿cómo hace para inventar todo este caudal fotográfico y toda esta montaña de evidencia de que ahí se corrompían menores, que Chaume corrompía menores? De todos modos, la Liga de la Decencia tenía llegada, digamos, a poder hacer estas denuncias, sea en sede judicial, sede policial, digamos. Era algo más o menos común en esa época. Mientras yo fui juez de faltas y juez de instrucción, la Liga de la Decencia nunca hizo una denuncia. Una vez me invitaron para entregarme una distinción por mi labor como juez de falta, y yo no fui porque entendí que no correspondía, podía quitar como era embanderarse con alguna historia. Respeto su postura, pero creo que uno debe ubicarse en el rol de magistrado y darla no solo ser, sino también parecer. Salgo a investigar sobre la Liga de la Decencia. Quiero saber más sobre este organismo que operó durante las dictaduras militares. Me entrevisto primero con un periodista del diario La Capital y luego con un estudiante que investigó el discurso de la Liga de la Decencia. Esto surge en el 2002, descubrir un poco en qué andaban
gente que había sido noticia o que había sido factor de poder por X razón, o porque había trascendido mediáticamente por alguna cuestión, y que después se había fumado, o sea, había tenido notoriedad por algunos efímeros, otros por durante mucho tiempo, y después se habían esfumado. Entonces la idea era salir a buscar a esa gente y contar en qué andan, ¿no? ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Pedro García se va de la escena pública, creo que junto con la dictadura, digamos, vuelve la democracia, él está 83, 84 y ya después se le pierde el rastro. Primero me puse a ver en el archivo del diario quién era Pedro García. Ahí descubrí, claro, que durante la dictadura, las cenas de la Liga de la Decencia, iba todo el mundo, iban políticos, funcionarios, jueces, y el diario reproducía discursos de este hombre que censuraba junto con Tato películas y demás. Entonces, bueno, me pareció, ahí lo descubro, ahí descubro un poco la historia, le cuento a los periodistas más grandes en ese momento, che, cuénteme algo más, me contaron un poco lo que hacía el tipo acá en Rosario, y dije, bueno, está bueno para buscarlo, a ver qué está haciendo hoy. Dentro de la comisión directiva tenían miembros de la iglesia, o sea, es más, en la Liga de Madres de Familia participaba de la Liga de la Decencia, y había otras ligas más y demás, pero la cabeza era la Liga de la Decencia. La llegada la tenían por el hecho de que representaban un cúmulo de valores que eran funcional al proyecto de reorganización, al proceso de organización nacional. Por eso se los escuchaba y tenían una llegada a donde quisieran, digamos. Hacían una denuncia y no era una denuncia cualquiera si la hacían ellos. Lo primero que me asombra es una calcomanía que tiene en ese momento la del Papa, que era Juan Pablo II, y una leyenda que dice: acá somos católicos, si vienen a profesar otra fe, no toque el timbre, escuchamos misa en la iglesia, una cuestión así. Una casa muy oscura, muy fría, me acuerdo que estaba lleno de estatuitas, él tallaba estatuas de la Virgen y de distintos santos. Me acuerdo que, creo que es ese boletín, porque me había llamado mucho la atención, que la idea de pornografía venía como que fuera griega. Decían que pornografía significaba la descripción de la vida de las prostitutas. Hablaban de democracia en un mal sentido, digamos, el libertinaje. Está bien, hay libertades, pero eso lleva a que se erosionen las costumbres, que haya libertinaje, que el discurso más ortodoxo, así más retrógrado. Había gente que no se quería hacer cargo, digamos, de siquiera decir que los había conocido. No lograron construir una continuidad. Eran ellos, era Pedro García y los vicepresidentes. En ese momento la Liga de la Decencia era un factor de poder. En realidad, más que tomar la posta de la Liga de la Decencia, me parece que a lo mejor hubo otros organismos, otras entidades del Estado que se erigieron como factor de poder, que no fue la Liga de la Decencia. No sé, estoy pensando que hay organizaciones, hay ciertas estructuras de la sociedad que hoy son factores de poder que el discurso no es el mismo, tal vez, pero que reemplazaron, o sea, sigue siendo hoy varias figuras de la política quieren estar en la escena de X asociación, y eso pasaba en el 76 con la Liga de la Decencia, hoy pasa con otras organizaciones. O sea, no pregona lo mismo, pero esa entidad como factor de poder mutó y está convertida en otra cosa, pero que están, obviamente.
Diego Fidalgo. Ah, Diego, ¿qué ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien. Quería saber, en esa época, cuando vos empezaste a filmar, cómo era para conseguir el material y el revelado, eso. Bueno, vos sabés por lo pronto que era una cosa. Pero en aquel momento era para nosotros lo que estaba a nuestro alcance, o lo que más estaba a nuestro alcance y era barato. Y eso se compraba en las casas de fotografía, el material. Sí, pero no era solo en caso de fotografía en todo caso. ¿No? Las ópticas, por cierto, sí. Y después el tema del revelado, a Buenos Aires lo mandaban. Sí, Buenos Aires, Naco. Eso color, digamos, porque, o sea, revelarlo uno era imposible, ¿no? Sí, porque no había otra forma. El año que no nací. Estas son películas familiares y mechadas con las películas familiares de repente aparecen esa que te digo. ¿Sabes el origen de esas películas? No. El origen de esas películas que las tenía mi abuelo. Ah. Y me da cierto pudor, a propósito del título, me da cierto pudor decirlo porque es obviamente algo que lo tenía escondido mi abuelo. Ah, ¿sí? Y claro, un hombre serio. ¿Y él te las mostró o las encontraste vos? No, yo las descubrí. No, por cierto que no me mostró. Nunca hablamos de sexo con mi abuelo. Claro. Por decirte una cosa. Claro, obviamente. Obviamente uno no habla de sexo con los abuelos. Y no. Mi viejo tampoco habla de sexo. El frente y el... Esos. 8 milímetros, el viejo 8 milímetros. Que venía de, vos sabés, la película de 16 milímetros cortada por la mitad. Y con la duplicación del número de perforaciones. Me imagino tu sorpresa. Sorpresa. Era curiosidad, eso sí me acuerdo. Cosas no dichas, pero dichas por los hechos, por los objetos. Claro. Made to measure. Colores, yo lo recordaba en blanco y negro. O se habrá cambiado. A ver si. Este, como te digo, este proyector he convivido con él casi toda la vida, así que nos conocemos más o menos bien. Parecen ingleses, ¿no? Como no tiene crédito. Cierto que tenía otras películas que son un tesoro porque son filmaciones de la familia, pero así mechadas entre tantas inquietudes de mi abuelo, estaban inquietudes y por ahí curiosidades. Estaba esta curiosidad de esas películas. En cierto modo me siento como que lo estoy haciendo quedar mal al abuelo. Ambiente, bar. Hola. Quedamos en encontrarnos en un bar con Edmundo, un coleccionista de fotos eróticas antiguas. Como dice tener algunos datos que lo comprometerían, prefiere el anonimato en estos temas. Me reúno con él para ver qué me puede decir sobre las fotografías que encontré. Me contaba la otra vez que por ahí te acercabas a algún lugar que estaban hablando de él y por ahí se volvían a callar. Pero más bien que se callaban ni cómo, porque vos eras menor y no estaba dentro del círculo de ellos. Claro. Se manejaban todo por círculo, por circuito. Yo vi en su momento que él se desarrolló, se movía, y era la zona de lo que ahora es el prostibulario céntrico. Ahí captaba generalmente los jóvenes que se hacían la chupina y buscaban chicos menores y sus amiguitas. ¿Para qué? No sé.
siempre se corrió la bola que era para fotografía. Y este tipo ofrecía todo eso. Este tipo no personalmente él, pero sí por ahí, como en esa oportunidad que yo capté el nombre, nombrándolo a él. Pero como decía, bueno, tengo un patrón que me cubre. Y vos hablabas, digamos, de estos círculos y también nombraste esto de las cofradías. ¿Qué era eso? Que yo supe en un tiempo que el tipo estaba protegido por algo mayor. Que había una cofradía que protegía a los abogados. Y entre ellos estaban 3 o 4 abogados que se dedicaban a la pornografía de menores. Muchas de las chicas que vos tenés en la foto son prostitutas. Y aunque lo que hablábamos la otra vez, que la apariencia por ahí, algunas sí, pero otras por ahí son... No, las otras son domésticas. O sea, que yo podía hacerla... Son toda gente normal. La actividad no hace la persona. No, en el sentido de que no son a lo mejor un estereotipo de belleza extremo. No, o sea, hay dentro de lo que es el arte fotográfico, a partir de los 60, no se trata de buscar la figura. Por eso es una corriente que viene de Alemania. Esa corriente dice que el común denominador, tal donde se encuentre. Y por eso este es práctico. Caras comunes. O como esta. Cara común. Bueno, esta es una ama de casa. Y yo tengo una vecina que es muy parecida. Ya tiene 88 años. Estas ya son como más... No, estas ya son modelos, o sea, yo diría que son del ambiente prostibulario. Si no, nunca vas a abrir las piernas. Y la misma modelo, te la pongo junto porque es la misma modelo. ¿Sí? ¿Vos sí? Mira la cara. Voy al encuentro de Mónica Castañotto, la artista que sufrió los ataques de la censura en carne propia. Desde entonces evita la exposición pública. Accede a hablar conmigo y me deja grabar sus manos. Siento que hay algo allí que en otro extremo se relaciona con el pornógrafo. Yo vi estaba en un bautismo y arriba de la pila bautismal estaba esta virgen. Y esta virgen, omitiendo los rayos, es un rombo, prácticamente. Y en ese momento pensé que tenía tenía una forma similar a una vulva. Y bueno, ahí empecé a buscar en revistas pornográficas alguna vulva que se pareciera a esa forma. Estos son los primeros bocetos. Esta foto la saqué por casualidad porque encontré este logo de Ford a la vuelta de mi casa y tenía que ver con esta idea de forma circular u oval centrípeta, digamos, ya sea relacionada a la vulva, a las custodias, a algunas situaciones que aparecían en los bordados de mi abuela, algunos logos del nazismo. A partir de esos registros de símbolos con una resolución radial y central, vinculados a eventos ligados a la religión o al poder político, el cuerpo y las marcas de la religión. Esas fueron como las dos líneas a partir de las cuales luego se fue armando ya más por cuestiones estéticas. Yo lo viví como un juego, vamos, por un lado esta cosa intelectual de sexo, política y poder, por otro lado el juego formal. Era un gesto medio punk a los 27 años, fuera de lugar. Hay una devolución
y hay todo este conflicto y este escándalo, ahí caigo en la cuenta de que la formulación improntó de esa manera, no solo por la presencia del Opus Dei en la Fundación Castañino y por la tibieza, digamos, por decirlo así, de las autoridades municipales, sino porque había en la formulación de este trabajo una violencia simbólica que era clara. De todos modos, cuando vos lo... así, digamos, haciendo como una especie de proyección, digamos, no pensaste que iba todo lo que iba a venir. No, de hecho no hubiera ocurrido nunca en una galería. Nadie se hubiera enterado. El problema fue la remodelación del museo y esta suposición de que el Opus Dei funciona dentro de la Fundación Castañino, o por lo menos lo hacía, y que había puesto plata para la remodelación. Si no, estoy segura que no hubiera pasado nada. Desde 1905 para acá, que el arte hace cosas mucho más jugadas que esta, ¿no? Cuando se abrió el conflicto y las discusiones se empezaron a multiplicar, lo que aparecía como la arista principal del debate era la libertad de expresión. Y en realidad para mí eso fue una cortina de humo para no hablar de qué pasa cuando uno recibe dinero de determinados grupos, ¿no? ¿Qué pasó con las decisiones que tomó la Secretaría de Cultura? Entonces, mientras todos defendemos la libertad de expresión, lo que queda a un costado es el verdadero problema. Los principios fundantes de la convivencia y de la paz. Firman este comunicado la Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino, monseñores Carli, Mirás, Gregorio y Rodríguez Melgarejo. Nosotros pudimos probar en el expediente, lo que se pudo probar y por lo cual lo terminamos condenando, es una actividad bastante bien encaminada en la idea de él a conseguir los fines que pretendía. Con los mayores les ofrecía la posibilidad de tener trato sexual a cambio de filmarlos o fotografiarlos. Él ofrecía su departamento, ofrecía llevar personas a los moteles o demás, y a veces en la misma Galería Mercurio, donde se cerraba un poco la oficinita esa, o en una oficina que había en la parte superior, también se realizaban actividades sexuales. Pero cuando necesita traer a los menores, él ese negocio de la Galería Mercurio lo utiliza un poco como punto de partida, como base. Allí tiene revistas pornográficas y entonces cada vez que aparecía algún cadete de los que mandaba traer o alguna persona mayor de igual, y se interesaba, y él advertía que se interesaban en la visión, les preguntaba si tenía razones sexuales, cómo era su actividad sexual, su vida sexual, y en el caso de los menores, les preguntaba generalmente si se habían iniciado en esa iniciación sexual que quieren tener los menores. Y a partir de ahí le ofrecía todas las comodidades, les ofrecía a las mujeres, un grupo de 4 o 5 mujeres, que él tenía amigas de él, por los cuales él les daba un poco de dinero a veces,
y otro porque satisfacían sus propios deseos personales. Hay parte de la vida sexual de las personas que son... Estamos hablando de una época que a lo mejor... En una época donde era, como dice usted, muy difícil. Pensemos en el Rosario del 50 y tanto, 60, la generación esa todavía, donde todavía hacía muchos tabúes, y entonces donde no era tan fácil. Primero la relación, lo moral, que hay hoy en día no era tan simple. La libertad sexual que existe hoy en día no existía. La mujer trataba de hacer las cosas a escondidas porque si no quedaba marginada de la sociedad o pues quedaba marcada como una persona que no era susceptible de apreciación para otros fines, matrimoniales, vida en familia, sociedad. Y entonces esta oferta tenía una aceptación total, porque se ofrecía lo que tantos chicos o tantas personas en el mundo quisieron alguna vez en esa época y él se lo ofrecía gratuitamente. Con el solo hecho ese no les costaba dinero, salvo excepcionalmente algún dinerillo que les pedía para la persona, pero si no simplemente con la posibilidad de filmarlos o fotografiarlos. Así que claro, tenía una gran atracción eso, y así consiguió muchos. En la sentencia yo digo que nosotros nos dedicamos a los menores, a la progresión de menores. Los actos de los mayores, usted sabe que por principio constitucional están ajenos al juicio de los magistrados y solamente reservados al juicio de Dios. Nosotros pudimos probar 9 hechos, reiterados muchas veces, con menores de edad, con 9 personas, mejor dicho, muchos hechos, pero son 9 personas. Pero de las fotografías que estaban marcadas y con los datos que él tenía marcados, más los del diario, diría, y yo creo que lo digo en la sentencia, cientos, si no miles. Son 40 años de ese tipo de vida. Y en el reverso de la fotografía anotaba quiénes eran, no el apellido, sí el nombre o el sobrenombre y la fecha que había hecho la fotografía. Y después empezó a vincularse con revistas de todo el mundo. De ahí viene el problema. Las revistas pornográficas del mundo publicaban en sus revistas y se la mandaban al edificio de él de Oviedo Lago y San Lorenzo. El portero le llamó la atención la cantidad de revistas que a diario recibía y así da conocimiento a la policía y la policía le da conocimiento al doctor Jorge Eldo Juárez, porque era impresionante el material que él recibía de vuelta. Su satisfacción era que se las publicaran. Él la recibía y llamaba a la gente, a las chicas, a los muchachos, mira, saliste en esta revista en Dinamarca. Se acerca un compañero que yo conocía, me viene a hablar de la palabra de Dios. Yo le decía, mira, mucho no entiendo, pero sé que Dios siempre me estuvo protegiendo en los caminos donde yo me he estado metiendo. Me dice, bueno, el tema es que esto no es el tema católico, sino que tenés que aceptar la salvación a través de Jesús. Que todo lo que vos haces en el tema del trabajo, el peligro y todo eso, la atención que vos podés llegar a llevar a tu casa, pero al estar en mi casa por ahí en frío, cuando uno lo piensa, digo, ¿en dónde estuve metida? Hay alguien que realmente me está cubriendo con un manto divino, dije yo. Entonces me ofrece, me invita a ir a una iglesia, me entrego a Cristo, lo acepto como mi guía y mi salvador. Realmente, si uno bien no piensa las cosas, ¿no? Los peligros que corremos, ya el hecho de ser policía, tanto en las calles o como los trabajos investigativos, y uno nunca sabe qué se va a encontrar detrás de la puerta. En el año creo que 82, que fue lo que averiguamos, que hubo un suceso igual y fue arrestado, y mientras él estuvo arrestado, que desconozco la causa que le hicieron, al tiempo la mujer se suicida, es lo que yo tengo entendido, que ella se suicida. Con el tiempo se ve que recupera su libertad y al recuperar la libertad comienza a hacer de nuevo lo mismo que había hecho en el año 82. Fui vestida para la ocasión referente a lo que era la denuncia. Lo único que nosotros sabíamos y lo que habíamos chequeado era de que esta persona era una persona mayor de edad. Me habían dicho que era un abogado muy importante, que vaya con mucha cautela, que tratara de ingresar porque anteriormente fueron de otro lugar, de otra sección, tratando de ingresar y que no pudieron. Toco el portero eléctrico. Me acuerdo que toqué varias veces hasta que me atendió y suena del otro lado una voz adulta, así medio viejito.
me pregunta quién era, yo doy mi nombre, digo que soy Mariana, entonces le dije que iba de parte de una amiga de él que se llamaba Claudia. Portero eléctrico se abre la puerta, Mariana ingresa, recuerdo que tomó un ascensor, no me acuerdo bien si subí 5 pisos, 6 pisos. Sale un señor petizo, con una visera, vestido con un suéter, así, con un pullover. Me dice, ¿vos sos Mariana? Sí. Y le digo, ¿vos sos Alf? Le dije yo. Me dice, sí. Pasame, me dice. Había como un sofá. Entonces él se sienta ahí y me empieza a hacer preguntas. A todo esto usaba mi astucia, o sea, me cruzaba de piernas, trataba de que viera el producto, pero que en sí no me hiciera tantas preguntas. Le digo, pero vamos a cambiar de tema, le digo, porque acá el tema, le digo, ¿cómo es? Porque yo vengo a trabajar acá. A mí me dijeron que vos sos de 10, que acá se trabaja muy bien en este departamento. Sí, entonces empezó ya a soltarse un poco más. Entonces recuerdo que en un momento yo le pido que me dé un vaso de agua. Él tardó un montón porque caminaba así todo muy, así como tipo arrastrando los pies. Cuando regresa con el vaso de agua, bueno, yo hago que tome un sorbo. Dejo el vaso y entonces comenzó a preguntarme ya más en confianza. Me dice él que él necesitaba que yo posara, que después esa foto él se la mostraba a los clientes que tenía. Yo creo que vas a trabajar muy bien acá conmigo, dice. Él me lleva hasta mostrarme dónde quedaba el dormitorio. Se vi así al entrar una cama de 2 plazas, muy bien armada, un poco de antigüedad en el ambiente. Vuelvo a donde estaba el supuesto living, porque él me pedía que sí o sí quería sacarme una foto desnuda. Entonces yo le dije, lo que se muestra es lo que va a haber, en cambio si está escondido, si insinúa algo, el cliente más hambre va a tener para tratar de conocerme y querer estar conmigo. Entonces me dijo, bueno, como quieras, dice, está bien. Entonces bueno, me hizo esa toma de esa foto y me dijo que lo llamara la siguiente semana, que ya iba a tener novedades y que me iba a tener un cliente preparado para mí. Salgo a la calle, voy hasta donde está la brigada que estaba haciéndome la espera a mí ahí y hacemos el informe, hablamos con el jefe le da cuenta al juzgado. A mí me habían enseñado cuando entré a la policía las vistas fotográficas que se le dicen. O sea, al entrar yo tenía que saber bien realmente qué color era la cortina, dónde estaba ubicado tal mueble, todo ese tipo de cosas. Las descripciones las hice, pasaron al informe y bueno, eso fue al juzgado y del juzgado llegó la orden para que se haga el operativo.
56 centímetros de distancia contando 4. Una luz fuerte a la derecha 1 metro y otra débil a la izquierda 3 metros. Cuando había estado en la casa, que él me había pedido mi número de teléfono, yo le di mi propio número de celular. Y él, en un papelito anotado aparte, me dio el número de teléfono de la casa de él. Como él no me llamaba a mí, lo llamo yo por teléfono a él. Entonces le pregunto qué pasaba con el tema del cliente. Me dice, venite el sábado a las 9:30 de la noche. Venite preparada que ya tengo el cliente para vos, ya hablé con él, todo. Ese día voy con las brigadas, voy con autoridades policiales, autoridades judiciales y hago el ingreso al departamento, por lo cual él vuelve a hacer lo mismo que hizo antes cuando yo había ingresado la primera vez. Cerró con llave y le puso una trabita a la puerta. Entonces me dice, toma asiento que el cliente ya debe estar por llegar. Entonces le pido un vaso de agua. Cuando él va a buscar el vaso de agua, yo todo en puntita de pie sin hacer ruido, llegué hasta la puerta y traté de hacer nada de ruido para destrabar, sacar las llaves, destrabé la puerta que tenía un ganchito y la abrí, la dejé abierta, entreabierta así la puerta. Y de puntita de pies me vuelvo a sentarme donde estaba en el lugar cuando él viene con el vaso de agua. Entonces él me dice, bueno, dice, pero el acuerdo acá es el siguiente. Dice, el cliente va a venir, dice, va a estar con vos, dice, yo le doy el dormitorio, dice, como en alquiler, va a estar con vos ahí y después, en un común acuerdo con vos, sí o sí, dice, yo después vos te tengo que sacar fotos desnudas. En un momento dado, o sea, como yo tenía micrófono, ya estaba toda la declaración hecha de parte de la persona, del cliente que venía en camino. Mis compañeros lo atraparon antes de que lleguen al departamento. En ese mismo momento se abre la puerta, ingresa todos mis compañeros con jefes, Poder Judicial, bueno, ingresan todos. El viejo Alf Chaume se quedó impactado por diciendo qué está pasando acá, no entendía nada. Yo continuaba sentada, entonces bueno, le dijeron policía, le hicieron los derechos, entonces él dice que no, ¿cómo puede ser? Que no pasa nada, que es una amiga, él decía que yo era una amiga. Entonces yo agarro directamente, le digo que yo también era policía. No me voy a olvidar nunca que se enojó conmigo totalmente porque agarró una silla y me corrió alrededor de la mesa, me quería matar, me quería pegar, no sé, quería hacer algo conmigo. Cuando yo había ido la primera vez, que conocí dónde estaba la ubicación del baño, del dormitorio, de la cocina, en ese momento que él se fue a buscar el vaso de agua ese también, que le había pedido la primera vez, yo empiezo a tocar las paredes, o sea, a salirme de donde estaba sentada del sofá, a tocar las paredes, y en eso veo que se mueve el lugar donde supuestamente era la biblioteca, que tenía libros en ese lugar, estaba lleno de libros, hice un movimiento. Entonces, al correr el lugar, pude observar de que había algo oscuro ahí adentro y que estaba hueco, digamos, al lugar, ¿no es cierto? Que había algo. Es el informe que nosotros pasamos y cuando realizan el allanamiento dio positivo que al correr ese lugar, esa biblioteca, detrás estaba el estudio que él tenía, donde él mismo hacía la revelación de las fotos que sacaba y las filmaciones. Había un agujero que daba justamente a donde estaba la cama, el del dormitorio, donde él filmaba. Y eso era el material que él utilizaba para extorsionar a las personas. A mí, un hombre que me
impactó. Claro, uno está acostumbrado a tratar generalmente como imputados de delitos una clase social un poco más baja, gente que a lo mejor marginada y que involuntariamente cayó en el delito o las circunstancias, vaya a saber, la vida lo llevaron. Pero este era un hombre culto con todas las posibilidades de conocer y discernir libremente sus actos. Y se mantuvo con una altura a través de todo el proceso, prestando su declaración y la declaración después ampliatoria que hizo, como un par de mi carácter de juez, sin sentir vergüenza. No me pareció en ningún momento que esa persona sentía vergüenza, explicaba sus razones, estimaba, quizás con ese papel que usted me acaba de mostrar sobre el temita del acto privado, entendiendo él, no sé si convencido o no, que esto no era afectatorio a nada y que no teníamos derecho a juzgarlo por eso, y que por lo tanto él no tenía ninguna explicación que brindar que fuera penable o delictivamente reprochable. Cuando lo termino de notificar personalmente, porque me interesó notificarlo personalmente, era un caso, digo, único para mí en ese momento, me dice, ¿puedo pedirle algo a usted? Le dije que sí, con todo gusto, si era factible jurídica o legalmente lo iba a hacer. Me dice, no me importa tanto la condena que me han impuesto. Lo único que quisiera saber si es posible suspender la ejecución de la destrucción y la quema de la fotografía, la vista fotográfica. Es más, creo que el abogado después de eso, después de notificarse él, presentó un pequeño escritito también en el mismo sentido, al cual obviamente no le hice lugar por ser un elemento del delito que le dije por el sistema penal. Pero recuerdo el fundamento de la ley era, estos son 40 años de mi vida y de mi trabajo. Y además, ahí se mostró un poco emocionado, porque en el transcurso de su detención, creo que fue en el año 83, en julio del 83 murió la mujer, estando él detenido. Y ahí estaba toda la primer parte de su inicio, de su vida matrimonial con su mujer en ese tipo de actividades. Quizás también haya tenido mucho que ver eso, la parte sentimental. En ese esquema mental que vertió en todo momento de que esto no era nada malo, es un acto privado y que lo hizo con todo sentimiento de todo el mundo y que compartió con su mujer, a la cual lo conocía de sobremanera, cosa que la mujer también narra y admite. La mujer, por ahí se hace una crítica en la ampliación de la declaración indagatoria, de por qué participó, y terminé diciendo, bueno, yo lo quiero, lo quise toda la vida mucho y yo por eso no lo iba a dejar jamás.